Claramente a los candidatos convencionales van a ser justamente en estas elecciones para elegirse, digamos, y poder trabajar sobre la carta orgánica, y también agradecerle a los centros vecinales y al organizador, ¿sí?, quien se acercó a nuestra casa, y a nosotros nos pareció muy interesante la propuesta. Nosotros de esta institución entendemos que esta es una actividad muy importante, porque esta no es una institución de puertas para adentro, sino es una institución de puertas abiertas que siempre trabajamos con la comunidad. Así que quiero agradecerle, y para nosotros es muy importante también para la práctica de los estudiantes de tercer año de comunicación social, que ellos han trabajado en el armado de este evento, que puedan también desarrollar su trabajo. Así que bueno, agradecerles a todos y bueno, que sea una linda jornada lo más democrática posible. Muchas gracias. Vamos a invitar al doctor Pino Rocha, abogado en Derecho Constitucional, concejal mandato cumplido. ¿Qué tal? Buenos días, candidatos ciudadanos. Recibí la invitación de autoridades del centro vecinal a participar en esta jornada. Me parece importantísimo avanzar en una visualización de una reforma de una carta orgánica tan importante para todos los municipios de la provincia. La carta orgánica del municipio de Salta fue sancionada como ley en mayo de 1988 y hoy se avanza en la primera reforma parcial con temas abiertos que seguramente los comisiones podrán enriquecer los aportes en los proyectos de comisión, pero que seguramente caerá en el juego parlamentario de las mayorías y minorías para poder sancionar en la Convención Constituyente. El gesto de institución educativa de los centros vecinales sin duda que aporta a la visibilización de la carta o de la ley más importante de la ciudad, que pareciera que en esta convocatoria termina siendo una herramienta electoral para poner en movimiento la elección general que tiene esta elección general intermedia. Y en realidad la carta orgánica merece una enorme seriedad, un enorme estudio, una enorme visibilización, con enorme responsabilidad del Estado, y que los centros vecinales e instituciones educativas tomen la posta de esa lucha y de poner sobre la mesa, darle la importancia a nuestra carta orgánica, resulta ser muy auspiciosa. Así que espero que les sirva este intercambio de pensamientos, de posiciones, y que les sirva también justamente a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para poder darle la importancia que se merece la carta orgánica del municipio de Salta. Muchas gracias. Vamos a llamar al señor Sergio Agüero, presidente del barrio Pereira Rosas, que va a hablar en representación de todos los centros vecinales. Buenos días, muchas gracias por la participación, por la organización del Instituto de Madre Plaza del Mar. Muchas gracias por la organización también a los alumnos, a los centros vecinales y a los candidatos convencionales constituyentes. Me parece que es una actividad, un acto democrático, la participación ciudadana en el funcionamiento de la democracia. Eso es lo que nosotros nos motivó realizar esta actividad, pero fundamentalmente tener la oportunidad, o que ustedes tengan la oportunidad de charlar un poco en el marco del respeto, de la coordinación, de la participación, para poder tratar un tema tan sensible como una carta orgánica municipal. Así que muy agradecido de su participación, muchísimas gracias por venir y bueno, estamos todos para colaborar para que todo salga bien y para que ustedes puedan enriquecerse con el debate. Muchas gracias. Vamos a pasar a las pautas, que van a ser las siguientes. En un primer bloque se le dará 1 minuto y medio a cada exponente para que se presente de forma personal y al espacio al que representa.
En un segundo bloque vamos a escuchar la propuesta sobre el capítulo 7, artículos 72 al 78. Van a contar con un tiempo de 3 minutos cada exponente. Y en el tercer bloque vamos a tener preguntas del auditorio que van a tener que ser breves, de forma escritas. Van a tener que decirnos si va dirigido a algún candidato o candidata y ya pasar al coordinador a tomar las preguntas. Empezamos con el número 2, ya que el número 1 no está, el licenciado Marcelo Segura. Bueno, los accidentes del sorteo han querido que haga la apertura de este espacio, casualmente como un semi-anfitrión, dado que, bueno, que también me desempeño como rector de esta institución, hoy en uso de licencia, pero evidentemente con un equipo de gestión y de estudiantes, de profesores, que siguen una huella que no es personal, sino que es una huella de toda una institución que ha trabajado a lo largo de los últimos 10 años con un sentido. Por eso, a pesar de los últimos 4 o 6 años, nuestros cuadros siguen colgados, nuestras identificaciones siguen colgados, nuestro nombre sigue estando como está, firme. Y me cabe la responsabilidad de agradecerles la presencia a todos ustedes por estar acá. Yo solamente soy profesor de ciencia política, licenciado en gestión educativa, y he sido honrado para encabezar una lista, la lista 54, para este cargo de convencional constituyente, que, como bien decía por ahí, lo había escuchado también el otro día, el referente de los centros vecinales, es un cargo muy especial, dado que incluso es un cargo ad honorem, y donde, sin darse cuenta, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de fijarse, va a ser, para mí es el lugar donde se va a discutir política. Es por eso que también que garantiza un poco la transparencia del que pasó, que yo ni siquiera sabía de cómo iba a ser el formato. Yo no creo que hoy tengamos que discutir únicamente se reduzca a lo que dice la Carta Orgánica vigente en lo referido a los articulados que habla de los centros vecinales. Creo que hay una amplia posibilidad de hablar de muchas cosas que están relacionadas y que dan vueltas, sin fuera duda, en torno a esto, y que hoy es nuestra responsabilidad hacer. Gracias. Bien, buenos días, mi nombre es Carmen Venencia, soy docente, soy candidata convencional constituyente municipal en segundo término por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Nosotros venimos a participar con nuestra lista en primera instancia para fijar posición por la independencia política de los centros vecinales, y obviamente que denunciamos que esta reforma que pretenden del capítulo de los centros vecinales dentro de la Carta Orgánica Municipal tiene que ver con la reforma que hicieron con la Constitución Provincial, que claramente para nosotros, lo dijimos en su momento, es una reforma que trata de blindar al régimen político ante la organización que va a haber del pueblo para enfrentar el ajuste. Por lo tanto, consideramos que tenemos que organizarnos desde los barrios de manera autónoma, independiente, sin subordinarnos ni al poder municipal ni al poder provincial. Gracias. Buenos días. Primero que nada, agradecer el espacio, agradecer poder participar de este debate. Mi nombre es Lorena Hidalgo, soy la candidata convencional constituyente por el MST. En esta ocasión acompañando una lista de grandes luchadores y referentes como la docente Andrea Villegas y una enfermera que va candidata a concejal, que lleva adelante toda una lucha reivindicando los derechos de tanto la salud pública como de sus trabajadores, ¿no? Al igual que el compañero Carlos Arzuri, un joven docente, defensor de los derechos medioambientales
y en este sentido también, ¿no?, aportar desde esta reforma de la Carta Orgánica todo lo que tiene que ver, como bien mencionaban anteriormente, los puntos que sin dudas se entrecruzan, y el capítulo 7 referido a la reforma que aborda toda la cuestión de centros vecinales, tiene que ver, ¿no?, con un cuidado político también de las cuestiones medioambientales, de la educación, porque también está en cuestión esta injerencia que quiere tener el municipio en temas referidos a educación, a salud, a medio ambiente, a seguridad. Entonces, poder aportar desde ese lugar y desde nuestro espacio para poder denunciar todas estas cuestiones que vienen. Candidata, tiempo cumplido. Bien, gracias. Hola, primero que nada quiero agradecer la invitación. ¿Sí? Yo soy Miguel Tolaba, soy ingeniero en Sistema de Información. Actualmente trabajo en la Universidad Nacional de Salta y Universidad Católica de Salta, y me desempeño en forma independiente también. ¿Sí? Represento acá al Partido Liberal Salta, un partido recientemente formado. Venimos trabajando hace 4 años en este proyecto. ¿Sí? Hoy formamos parte del Frente Cambiemos. Y respecto a lo oportuno de la modificación de la Carta Orgánica, no sé si oportuno, porque como recién dijeron, hace desde el 88 que no se modifica. Yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad. El ciudadano tiene que ser consciente de lo importante que es este documento, ¿sí? Este documento va a marcar las pautas de cómo vamos a convivir los próximos 15, 20 o 30 años quizás, y el mundo está cambiando muy rápido, señores. Hoy ustedes en la mano tienen un poder importantísimo y un acceso a información importante que no ocurría en los 80 cuando se redactó esta carta. Tenemos que pensar a futuros, tenemos que devolverle el poder al pueblo. La modificación de la Constitución de la provincia habla de eso, ¿sí? Habla de la participación ciudadana, de la autogestión, del cooperativismo. Bien, entonces mi intención con los centros vecinales es eso, que el vecino sea partícipe, que controle, ¿sí? No simplemente sea un espectador, porque ¿qué es lo que ocurre? Te arreglan la calle, te rompen la vereda, ¿y dónde nos quejamos? No, señores, yo vengo a proponerle acá que la Carta Orgánica le devuelva el poder al pueblo. Gracias. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de expresarnos, de intercambiar opiniones. Mi nombre es María Morales Mí, yo soy del Partido Felicidad, soy candidata a convencional municipal por el Frente Salta Va con Felicidad. Nuestra lista, la vertebra el presidente de nuestro partido, Mauro Sabadini, que va como candidato a senador, Facundo Guzmán como candidato a diputado provincial, y yo estoy en la candidatura de convencional municipal. Nuestra propuesta tiene que ver, ya se hablará en el siguiente eje según entiendo, tiene que ver principalmente por tratar de buscar todos los lugares, los ítems, los artículos donde podamos hacer que esta carta esté atravesada por una mirada anclada en los derechos humanos del siglo XXI. Cuando hablamos de los derechos humanos del siglo XXI, tiene que ver también con lo que dice acá el compañero. Muchas gracias. Antes de proseguir la presentación, les voy a pedir si pueden volverse un poquito más haciendo una silla del último candidato. Proseguimos con las presentaciones. Muchas gracias. Soy Gonzalo Guzmán. Encabezo la lista de candidatos a convencionales por la Libertad Avanza. La verdad que felicito a los organizadores por brindarnos este espacio, darnos la oportunidad de
de exponer nuestros proyectos, nuestras ideas. Sí lamento de que no estén presentes todas las fuerzas que debieran estar acá presentes, principalmente las que representan al oficialismo. Yo creo que es un acto de educación cívica aceptar invitaciones como la que propone los organizadores, darle la oportunidad, además que debiera ser ya un deber sentarse aquí y en estos espacios de debate. Bueno, la Libertad Avanza me ha confiado la responsabilidad de encabezar una lista que encabezo con orgullo porque está representadas esa lista por personas jóvenes, comprometidas con la ciudad de Salta. Hace tiempo, hace meses que desde la Libertad Avanza se han promovido reuniones y mesas de trabajo. Hemos estudiado la Carta Municipal y nuestras propuestas han sido ampliamente debatidas en el seno de la Libertad Avanza. No voy a entrar en el terreno de las propuestas porque eso lo vamos a desarrollar en los próximos bloques. Simplemente decir que nuestros ejes y focos son el control, la transparencia, la participación ciudadana principalmente, y eso es lo que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Así que muchas gracias. Bueno, buen día, yo soy la doctora Liliana Elizabeth Musa, soy candidata convencional constituyente en segundo término por la lista 19 del Partido Conservador Popular. En primer lugar está Patricio Colombo Murúa. Nosotros le pasamos una propuesta por escrito a todos los chicos de los centros vecinales, que bueno, nos agradecieron, esa es la única que nos pasó algo por escrito, así que espero la devolución. El objetivo obviamente es más democracia, más pueblo, más poder, pero antes de eso quiero denunciar el sistema de voto electrónico que no nos garantiza democracia, que nos quieren robar la elección con un conteo que es a través de Magic Software, que no sabemos ni quiénes son ni dónde aparecieron, pero bueno, investigando un poco quiénes eran Magic Software en internet, que cualquiera lo puede hacer, descubro que también están en Paraguay, estuvieron en Venezuela, estuvieron en muchos lugares en donde la verdad que no me genera mucha confianza. Así que bueno, y también el tema, ¿no?, de que no esté el oficialismo acá, porque la idea es debatir. No me siento dueña de una idea, la idea es una idea, y si viene alguien y me dice, mirá, esta idea no me gusta y hay otra idea mejor, buenísimo, porque de eso se trata la democracia. Así que mi idea ya se las entregué, después, bueno, obviamente las voy a explayar, pero si viene alguien y tengo una idea superior y me gusta más otra idea, está buenísimo. La idea es que todos debatamos y nos escuchemos. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Miguel Ángel García, yo pertenezco al Partido Político Obrera. Nosotros recogemos la tradición histórica del Partido Obrero e intervenimos en estas elecciones en el marco de la Convención Constituyente, en primer término para denunciar el carácter reaccionario brutal que tiene en este momento la reforma de la Carta Orgánica, que está hecha a la medida de la reforma provincial saencista de 2023, por medio de la división de los cuerpos, la extensión del mandato de los concejales, etc. Todo esto está hecho a la medida de los intereses de los pulpos del turismo, de los especuladores inmobiliarios, etc. Y para nosotros es de vital importancia denunciar esto. Los demás bloques, el conjunto del kirchnerismo, la Libertad Avanza, Milei, los puntales de Sáenz acá en la provincia, no van a denunciar esto, van a presentar propuestas disque embellecedoras para contrabandear esta reforma. Muy por el contrario, nosotros lo salimos a denunciar y colocamos que acá la vía para poder desatar la fuerza del conjunto de los trabajadores va a ser por intermedio de una huelga general y un compañero de política obrera colocando la agenda de la clase obrera en el marco de la convención es un elemento de utilidad para este proceso que nosotros nos proponemos desatar en aras de derrotar al conjunto de los bloques que planean atentar contra nuestro futuro y el de las condiciones de vida del conjunto de la clase obrera y de los explotados. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Moya, soy candidata convencional municipal por la lista del PRO, la lista 64, dentro del Frente Cambiemos. Soy abogado, me dedico desde hace un tiempo ya a la carrera, desde que empecé como estudiante en los temas de seguridad. Me interesa mucho, cuando empecé en primer año me sumé al Instituto de Política de Seguridad de la Católica y me puse a trabajar un poco en un tema que muchos
muchos tratan de presentar como un problema de la política, pero es también un problema social y por sobre todo una falta de voluntad política. Y es el tema de la trata de personas. Desde entonces vengo trabajando fuertemente en materia de seguridad y hoy estoy construyendo una propuesta relacionada a una reforma de la Carta Orgánica que tenga que ver con cuestiones referidas a la seguridad. Porque no solamente trataba con el tema de la trata de personas. Cuando vamos a los barrios, el principal problema que vemos es el narcomenudeo. En ese sentido, cada vez que vamos con los vecinos de los barrios, nos dicen el mismo problema: la policía tarda 40 minutos en llegar, sabemos dónde está la droga, sabemos dónde están los delincuentes, sabemos dónde están los criminales. Hay gente que va a la parada de los colectivos y le roban el teléfono, por ejemplo, a los vecinos del barrio San Carlos, de la ampliación de San Carlos, donde tienen el acceso libre para las personas que vienen desde otros lugares por atrás del barrio, les roban en las paradas del colectivo a las 3, 4 de la tarde. Entonces nosotros estamos construyendo una propuesta relacionada a la seguridad y por supuesto otros debates. Y me sumo al reclamo de otros opositores acá, de que es una vergüenza que el oficialismo no esté presente acá, porque deberían estar dando el debate. Muchas gracias. Bueno, me declaro, petizo, buenos días a todos, gracias por la invitación, gracias a los que están presentes. Bueno, están los centros vecinales, creo, ¿no? Porque la preocupación mayor de los centros vecinales. Mi nombre es Molina Julio César, soy un trabajador, como muchos de ustedes, soy un laburante, que ha pasado por distintas asociaciones civiles como Centro Vecinal, Bomberos Voluntarios, Comparadores de Escuela, y creo que conozco bien perfectamente las necesidades de todos los barrios. Y celebro que estén acá los convencionales. Yo les pediría a los convencionales presentes que, si están de acuerdo ellos, vienen a defender al pueblo, ¿no? Vienen a defender la comunidad. Bueno, me gustaría que ellos asuman un compromiso acá, que el día, si tienen la suerte de asumir los convencionales, el primer día lo primero que se haga es declarar soberana la asamblea. ¿Estamos de acuerdo? Es soberana. Es soberana, pero no. Digo porque el Ejecutivo Municipal, con complicidades de los concejales, ya directamente marcaron los puntos y no quieren que se modifique toda la Carta Orgánica. Entonces, estamos de acuerdo entonces, soberana la asamblea. ¿Está el compromiso? Están, compañeros, entonces ustedes escuchando que hay un compromiso, los que están presentes van a declarar soberana, y si justamente el Ejecutivo no está acá es porque hay cosas que no quieren tocar. Tiempo cumplido, candidato. Bueno, gracias, y ese es el primer término, y bueno, ya vamos a hablar de las propuestas, yo creo. Gracias, muy amable. Vamos a reiterar las pautas a seguir. En este segundo eje vamos a escuchar la propuesta de cada candidato sobre el capítulo 7, artículos 72 al 78. Aquí van a contar con 3 minutos. La gente de sonido va a poner una alarma 20 segundos antes de finalizar la ponencia. El compañero número 1 no debería comenzar, En realidad él se sumó al último, le dimos el número 11. O sea, no entró en sorteo. Él no entró en sorteo porque llegó tarde. Bueno, la verdad que los he escuchado muy atentamente, he tenido el privilegio también de ser el primero para poderlos escuchar a todos. Y esto me ha dado de alguna manera una pauta y pie más o menos sobre que, primeramente, evidentemente, acá estamos todos los sectores supuestamente opositores al gobierno provincial, que no permite hacer un análisis un poco de, como decía el compañero preopinante, de la ley, de la ordenanza 16.337, que sin lugar a dudas, cuando la analizamos a la ordenanza nos damos cuenta de lo egoísta que ha sido de la redacción, porque en realidad lo que es, después de casi 40 años, un conjunto, lo que nos están pidiendo es un conjunto de parches funcionales, me imagino, a un tecnicismo burocrático por algún lado, y muy poco con lo que tiene que ver con lo que soñamos en el nuevo municipio, ¿no? Y cuando hablamos de esto del nuevo municipio, yo la verdad que nosotros hemos hecho un recorrido sobre la Carta Orgánica Municipal, y en ese recorrido también hemos empezado a encontrar nuestras impotencias. Entonces vamos a ir para cambiar la fecha de la presentación del presupuesto, vamos a ir para cambiar este detallito, pero de repente creo que el legislador, y gracias al grupo de compañeros que tenemos, hemos visto que había algunas puertas que se empezaban a abrir.
Y esto un poco dirigido específicamente a los centros vecinales, ¿no? Porque ellos en este momento nos están reclamando y nos reclama la organización que trabajemos sobre las pautas que establecen y cuál sería la relación de esta nueva carta orgánica con el municipio de la ciudad. En este sentido, nosotros hemos observado de que desde el artículo número 7 nos abre la posibilidad de definir algo que está en boga y en debate hoy. Porque ahí nos habla de las atribuciones y los deberes, y cuando nos habla de las atribuciones y deberes, ¿qué más importante que poder hablar y de poder tener la mesa compartida con el compañero de La Libertad Avanza para comenzar a pensar de qué es lo que queremos como Estado? Si queremos un Estado presente o un Estado ausente. Resuelto el artículo 7º de la Carta Orgánica Municipal, resolveremos todo para adelante. Resolveremos absolutamente todo. Resolveremos las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la cultura, con la educación o no. Porque hay gente que piensa que el Estado tiene que ser alumbrado, barrido, limpieza, como venía siendo, y de alguna manera eso va a acotar las posibilidades. En este momento discute el país a través del presidente que nos dice día a día, a cada momento, que nosotros, que el Estado son una pérdida, que somos una basura, que somos unos hijos de puta, que somos unos cucas, que todo lo que nos dice para esta alternativa. En este sentido, nosotros hemos analizado entonces el rol del Estado presente, los organismos de control, en este caso el Tribunal de Falta, el Tribunal de Cuentas, la participación vecinal y lo que llamamos nosotros las audiencias públicas vinculantes. Tiempo cumplido también. Si hay algo importante para los vecinos es que podamos hacer audiencias públicas y fijar nuestros chiquititos, cierro, fijar nuestros impuestos con participación directa y vinculante. Bueno, punto número 1, el tema de la oposición. Nosotros hemos visto cómo se compuso este nuevo sistema electoral, donde Sáenz puso un huevo en cada lista, en cada canasta. Por lo tanto, habría que discutir seriamente quién es oposición realmente de lo que se están presentando. Por lo tanto, la lista 410 del Partido Obrero en el Frente de Izquierda nos posicionamos ya hace mucho tiempo con la lucha en el Consejo Deliberante como la única y verdadera oposición y que representa verdaderamente la voz de los vecinos. ¿Por qué lo digo? Porque esto del rol de los centros vecinales lo tenemos que discutir dentro de un contexto mayor. Porque si ustedes ven la actual Carta Orgánica, está muy lindo, dice, podés pedir, tenés derecho, tenés esto, podés tener un centro vecinal, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no tienen autonomía, no tienen presupuesto y las consultas, las audiencias que tienen no son vinculantes. Es decir, que no vamos a pasar toda la vida hablando en todos los barrios, pero no es vinculante las propuestas que nosotros llevamos, las necesidades reales que tenemos en los barrios. Nosotros desde el Partido Obrero tenemos una historia larga de denunciar todos los negociados en donde se va toda la plata que ponen los vecinos. Por ejemplo, la agrotécnica Fueguina, hace 30 años que está en la recolección de la basura, se comprometió a cuidar el medio ambiente y demás, y se sigue llevando la cuarta parte del presupuesto del municipio, donde los vecinos no tenemos ninguna representación. Sumado a que ahora Sáenz lo dijo claramente, Emiliano también, que no quiere que se elija cada 2 años, mejor cada 4, dice. Entonces está más lejos la voz de los vecinos. Ahora vamos a elegir cada 4 años. Los centros de vecinales tienen que estar regidos por una ordenanza que dicta el Consejo Deliberante. Por eso nosotros consideramos que tiene que ser totalmente independiente y basado en la organización propia que discutamos nosotros los vecinos de cómo nos vamos a organizar, qué cuota vamos a tener, cuál va a ser el rol que vamos a tener en la organización para transformarla a esta sociedad. Dentro de esta sociedad de clase capitalista, donde una clase tiene el poder, el privilegio y la otra clase solo trabajar cuando tiene trabajo y lo mismo pagar el impuesto en el mismo porcentaje que todos lo tienen, no vamos a encontrar una salida. Por eso es que nosotros decimos que es el régimen que se está blindando con esto, con esta reforma laboral, porque han sido todos los que han aprobado la reforma. No hay oposición ni en el Consejo ni en la legislatura, ni siquiera mi ley. Todos le están poniendo las manitos
¿Para qué achiquen el presupuesto de la obra pública? Eso tenemos que discutir, vecinos. Organizarnos y pelear por el presupuesto y que sea vinculante. Y si no es vinculante, tenemos que organizarlo e imponérselo con la movilización popular. Eso nos dio resultado a nosotros cuando estábamos en la bancada del Consejo Deliberante, que no hubo ningún impuestazo porque los vecinos estaban organizados y nuestras bancadas eran la voz de los barrios. Gracias. Bien, para poner también un poco en contexto, ¿no?, esto que venimos atravesando, que ya es de público conocimiento, todo el ataque que viene llevando adelante el gobierno de Milei con Sáenz acá en Salta, porque o si no, no se entiende esta grave crisis que estamos atravesando, si no es por el sostén, si no es por la pata que le ayuda en la gobernabilidad a Milei, o si no las leyes que se fueron aprobando en el transcurso del año, como la ley bases, se logró porque los diputados de Salta fueron quienes levantaron la mano, ¿no? Entonces, esta reforma de la Carta Orgánica viene en ese sentido, de profundizar aún más el ajuste, y tiene que hacerlo controlando todas las aristas, todos los sectores. Nosotros pensamos que la organización tiene que ser desde abajo, colectiva, porque nadie se salva solo. Lo que nosotros pensamos es que los centros vecinales tienen que ser una asamblea permanente de vecinos, promover la participación social, la organización, la fuerza de la movilización, estar organizados, hacer frente a todas estas políticas nefastas, es muy importante. Que las resoluciones que tomen estos organismos tienen que ser vinculantes, porque si no solamente quedan en cuestiones declarativas y no se puede avanzar en mejoras que hacen a los barrios que cada vez están atravesando mucho más, ¿no?, esta crisis, están siendo más golpeados, esta quita de ayuda social. También no es que porque se lo sacó de la calle al movimiento piquetero, la solución de la clase de los más vulnerables fue solucionada, sino que es totalmente ocultada, y son mayormente quienes llevan adelante toda esta ayuda social, las mujeres que están a cargo de los diferentes comedores, merenderos y todos aquellos lugares de contención. Entonces, proponemos eso de la organización colectiva, de denuncia, que tiene que tener claramente un tinte político, porque acá las cosas no se solucionan con voluntarismo o que con el presidente del centro vecinal tenga una mejor gestión, sino con la gente movilizada, la gente organizada, haciendo frente a todas las políticas que vienen en detrimento de la clase trabajadora. Hola. Bueno, primero me asombra un poco porque coincido, si bien yo represento al Partido Liberal, ¿sí?, coincido en muchas de las propuestas que escuché acá de los partidos de izquierda, pero también soy consciente y me acuerdo de que si hoy tenemos un presidente como Milei, es por culpa de todos estos partidos políticos que vienen en los últimos 30 años, tanto la izquierda como el justicialismo y todo lo demás. Todos de una forma u otra son culpables de eso. Si se quejan del presidente Milei, háganse cargo de lo que son, de lo que hicieron, ¿sí?, y de lo que proponen. Estoy totalmente de acuerdo y vengo a proponer eso. La participación del ciudadano, el control ciudadano, sí, pero también para que eso sea real hay que eliminar la dependencia de los centros vecinales con el municipio. Tienen que ser autónomos, tienen que tener autogestión, tienen que ser, como dijo la compañera, tienen que tener voz y voto y tienen que tener control, ¿sí? Y no me sorprende a mí la ausencia, como dicen acá los compañeros, del oficialismo. Eso es así, no se tienen que haber sorprendido, es la realidad, no van a participar, ¿sí? Y tampoco me considero oposición, ¿sí? Oposición, para mí no, yo me presento acá porque estoy comprometido. La Carta Orgánica es mucho más importante que el intendente, vecinos, ciudadanos, sean conscientes, por favor, de lo que vamos a elegir para reformar y el trabajo importantísimo que tenemos que hacer con la Carta Orgánica de la ciudad, ¿sí? Como dijo también acá el dueño de casa, no me acuerdo tu nombre, discúlpame, ¿sí?
Marcelo. Esto es ad honorem, tenemos 90 días, hay muchas cosas importantes que hacer, comparto, ¿sí? A mí no me gusta perder el tiempo, vengo acá porque tengo 2 hijas y quiero dejarle una mejor ciudad para ellas, ¿sí? Entonces es el momento de trabajar en serio, y en serio es la libertad. Gracias. Bueno, muy buenos días nuevamente. Coincido en que es una gran oportunidad la que tenemos de elegir a quienes van a modificar la Carta Orgánica Municipal. Es una gran oportunidad la que tenemos de modificarla. Es cierto que es una reforma parcial, es cierto que ya hay una limitación preestablecida donde los artículos que se van a reformar no son todos, sino los que ya están decididos. Aún así, a partir del artículo 7, como dijo el compañero, los deberes y atribuciones municipales, tenemos una enorme oportunidad de darle a esta Carta Orgánica una impronta que tenga que ver con el acceso a los derechos humanos del siglo XXI, que tenga que ver con las actualizaciones que vive esta sociedad desde hace 20 años. La sociedad que tenemos hoy no tiene nada que ver con la sociedad de los fines de los 80, cuando esta carta fue redactada. Nuestra propuesta tiene que ver con eso, con hacer una mirada integral y transversal a todos los artículos de la Constitución, de la Carta Orgánica, que no tenemos tiempo en estos 3 minutos de repasarlos unos por uno, aunque los hemos estudiado, por supuesto, individualmente. En cada uno de ellos creemos que hay una oportunidad para ampliar derechos de todos los ciudadanos y los ciudadanas en esta Carta Orgánica, y que esos derechos estén mencionados, porque lo que no se menciona no existe. Rita Segato dice que los derechos humanos son un sistema, son una red de nombres en expansión. Nosotras, desde el Partido Felicidad, desde el Frente Salta Va con Felicidad, todas las personas que formamos parte de este frente, que militamos dentro de esta propuesta, queremos que esa red de nombres se expanda e incluya e involucre a todos y todas las personas que formamos parte de esta sociedad, que la involucre además de manera activa, y en esto tiene que ver con la participación ciudadana, que sin duda es otro de los ejes de nuestras propuestas, donde las personas tengamos decisión, tengamos la capacidad de participación, pero además de diseñar y de decidir sobre las políticas públicas que en definitiva van a llevar el control y la manera en la que nuestras vidas se van a vivir a partir de ese momento. Otro de los ejes importantes, para ser breve, de nuestras propuestas tienen que ver con el ambiente. Y cuando hablamos del ambiente nos asentamos, y está dentro de las bases de nuestro partido, en la Laudato Si, la encíclica que el reciente fallecido Papa Francisco redactó en el año 2015. La Laudato Si habla del cuidado de la casa común. Y más allá de las creencias religiosas que tenemos, esa casa común sin duda es un espacio que nos pertenece a todos y a todas, y que todos tenemos la obligación y el derecho de cuidar para nuestro presente y para las generaciones futuras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Son 3 minutos, quiero aprovecharlos bien y cumplir, digamos, con lo que nos propone los organizadores, que es enfocarnos en el capítulo 7. Sin antes decir que nosotros, como decía quien benefició de la palabra, lo que no está nombrado no existe, y encontramos que no está nombrada la palabra transparencia en la Carta Municipal. Nosotros queremos incorporar la palabra transparencia para que sea el principio que gobierne todas las acciones del gobierno municipal y de todos los órganos que están previstos en la Carta Municipal. El principio de transparencia y el principio de máxima divulgación en nuestra Carta Municipal. También vamos a bregar porque tengamos órganos de control independientes y a cargo de funcionarios que demuestren su habilidad técnica para ser, por ejemplo, miembro de un vocal del Tribunal de Cuentas, que sean elegidos luego de haber pasado por un concurso público de antecedentes, como hacemos cuando elegimos autoridades en las universidades, a los profesores en las universidades o jueces en el ámbito judicial. Queremos garantizar la idoneidad y queremos garantizar que los vocales a partir de ahora no sean los amigos del intendente. Y ahora, ya entrando al capítulo 7 del centro vecinal, vamos a poner el foco en el eje de la participación ciudadana. La Carta Municipal del 88 fue una gran carta,
fue producto de un consenso en ese entonces, que introdujo institutos que luego fueron tomados por la Constitución del 94, con la Constitución Nacional. Por ejemplo, la iniciativa popular para la presentación de proyectos de norma, el referéndum, y otras tantas instituciones que promueven la participación ciudadana. En el ámbito normativo, y si analizamos, existen más de 20 instituciones que promueven la participación ciudadana, que existen en las normas, pero que no existen en los hechos. Pienso, por ejemplo, en el presupuesto participativo, que está previsto en una ordenanza que fue derogada en el 22, durante 20 años que estuvo vigente esa ordenanza, jamás se implementó el presupuesto participativo. Pienso en la banca del vecino, que está prevista por una resolución del Consejo Deliberante que jamás se implementó. Pienso en la iniciativa legislativa de la que hablaba recién, que está prevista desde el 88 en nuestra Carta Municipal y jamás se llevó a cabo un proceso donde se discutan las normas. Pienso en las ordenanzas que establecen la posibilidad de que el ciudadano pueda discutir de manera participada con el Consejo Deliberante las normas, jamás se han implementado. En el caso de los centros vecinales, vamos a promover jerarquizarlos, que sean declarados personas necesarias de la vida democrática de los municipios, que esté garantizada su independencia, que sean órganos no meramente consultivos, sino que su opinión verdaderamente sea tenida en cuenta y sea obligadamente escuchada. Muchas gracias. Vamos a recordarles a las candidatas y a los candidatos que cuando sientan la alarma están a 20 segundos de finalizar la ponencia. Bueno, el Partido Conservador Popular, lista 19, como les dije, le pasé la propuesta por escrito, entonces ahora la voy a explicar. Básicamente son unos cuantos puntos, pero son muy importantes, así que anoten, chicos del centro vecinal, esto es lo que tienen que exigir que esté en la Carta Orgánica. ¿Qué es un centro vecinal? Es una institución oficial con personería, autonomía y autarquía. ¿Cómo se van a financiar? Punto 2. Necesitamos que el financiamiento venga de la municipalidad. ¿Para qué? Porque ahora, ¿qué pasa? Si sos presidente del centro vecinal, amigo del intendente, te sacás fotos y sos el felpudo, te da un montón de plata, y si pusiste en tu estado algo que no le gustó, no te dan un peso. ¡Basta de eso! Necesitamos que a los centros vecinales se les dé un fondo de manera justa, equitativa, y que ese fondo venga de lo que es el presupuesto municipal. Eso deben exigir. Es lo que se llama fondo anual del municipio, pero bueno, tiene que ser justo y equitativo, ¿no? Para que puedan trabajar sin depender de favores políticos. Toda obra o cambio en un barrio tiene que ser previa consulta del titular del centro vecinal, porque el otro día me llama una señora, me dice, presidenta del centro vecinal, acá tenemos una plaza, doctora, y bueno, y quieren hacer algo que quiere hacer el intendente y nunca me consultó, nunca nos consultó a los vecinos. Nos tienen que consultar previamente dentro del territorio. Son guardianes del buen vivir. Ese fue el nombre que, bueno, votamos entre todos, estaba entre guardianes del territorio y guardianes del buen vivir. Bueno, quedó el proyecto Guardianes del Buen Vivir. Así que los consagro en este momento a todos los presidentes del centro vecinal como guardianes del buen vivir de cada uno de los territorios, de cada uno de los vecinos, de cada uno de los barrios. Toda obra entonces tiene que ser previa consulta obligatoria y vinculante con el presidente del centro vecinal para saber si quieren o no quieren que se les haga algo dentro de ese territorio. Basta de meterse sin preguntar, sin consultar con autoritarismo. Crear un consejo municipal de vecinos para proponer y controlar, porque esto es muy lindo, pero después ¿quién lo controla? Me decían los chicos de la MUNI, si ponemos una dirección, o odio a los directores, direcciones, Consejo Municipal de Vecinos. ¿Y cómo va a estar formado? La integración tiene que ser participativa, con más inclusión de mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes. Está comprobado, porque me ha pasado de ir a preguntar, ¿qué quieren hacer acá en este espacio público? Todos los hombres queremos jugar al fútbol, todas las mujeres no, queremos ir con nuestros bebés. Bueno, muchas gracias. Ya se acabó mi tiempo y soy muy respetuosa del tiempo. Y bueno, entonces siempre cada vez que habla un hombre, generalmente
las mujeres se callan. Entonces después tuvimos que hacer una reunión específicamente con las mujeres para escuchar a las mujeres, porque si no, nunca querían hablar a las mujeres cuando están los hombres. Bueno, gracias. Cuando sientan la alarma, están a 20 segundos de finalizar la ponencia. Bien, bueno, antes que nada, como sabemos, es una carta orgánica reaccionaria, por lo cual nosotros plantearíamos ahí que tenga un carácter libre y soberano para que podamos realizar todas las modificaciones, las reformas que consideremos pertinentes. Asimismo, hay que colocar acá y hay que señalarlo, y tiene que quedar dicho, que al tener poder de veto la legislatura, es desde este punto de vista una falacia, digamos, la posibilidad de deliberación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos? Ante esta situación, vamos a ir en pos de producir toda una movilización de los trabajadores para garantizar justamente su cumplimiento, a imponer una agenda de la clase obrera, porque acá lo que están en juego son intereses de clase. Primero que nada, un salario equivalente al costo de la canasta familiar. Vamos a pelear que por carta orgánica se establezca su obligatoriedad, la prohibición del trabajo en negro y el armado de comisiones obreras para que se garantice, asimismo la urbanización del conjunto de las barriadas obreras para que todo obrero con su familia y para sí tenga un techo bajo el cual resguardarse, a su vez que se reconozca y se declare el carácter universal del derecho a la vivienda y la priorización del uso social del suelo, el reparto de las horas de trabajo, y para poder financiar todo esto que se establezcan impuestos progresivos a, bueno, los grandes capitalistas que están actualmente instalados en el municipio para poder financiar cada uno de estos puntos, porque acá hay una realidad, compañeros, y es la siguiente: hay un nuevo acuerdo con el FMI, le están adjudicando al Tesoro, digamos, toda la deuda ficticia, y sobre esa base que lo están vaciando nos van a hacer pagar eso a nosotros. Entonces, ante semejante situación, lo que tenemos que discutir ya mismo es cómo desarrollamos una movilización para poder garantizar lo que nos van a querer arrebatar y lo que está todo el mundo acá encubriendo, porque se está encubriendo y se está dejando pasar una reforma que lo que está haciendo únicamente es quebrar la posibilidad y el futuro del conjunto de la clase obrera y de las familias obreras en los barrios a poder realizarse. Una cosa, acá se habla de transparencia, pero no nos olvidemos que se habla de transparencia justamente desde el espacio que promueve el blanqueo de capitales, que permite el ingreso de capitales que provienen del narcotráfico, de la trata de personas. Están completamente vinculados. Han a su vez regulado la cuestión de que acá los menores de edad tengan que presentar la pertinente documentación para salir del país. Entonces hay todo un armado a favor del gobierno del MIREI y del conjunto de sus sostenedores, que son de todos los colores políticos patronales habidos por haber, que lo están sosteniendo, y nosotros planteamos que acá tenemos que romper con el grueso de estos, con la CGT, que es la principal garante que se acomoda para que los obreros sigamos en una situación de miseria y ante una huelga general. Solamente quiero decir que creo que lo último que quieren los vecinos es una huelga masiva, comisiones barriales de obreros que se dediquen a generar caos en la ciudad, y mucho menos creo que sea la solución para resolver el problema, generar conflictos, cuando ya de por sí la sociedad ya tiene muchos conflictos y muchos flagelos como la droga, que por culpa de un gobierno provincial ausente, por un gobierno municipal que aprovecha la excusa de que, bueno, en la Carta Orgánica no hay función de seguridad, no se hace cargo. Esas son las preocupaciones de los vecinos, no hacer una huelga o hacer una revolución en la ciudad que no la necesitamos. Respecto a lo que nos aboca, que son los centros vecinales, y en general la Carta Orgánica, creo que la reforma, y lo dijimos muchas veces en nuestro espacio desde el PRO, es una reforma totalmente insuficiente, y una reforma que cuando vos hablas con el oficialismo municipal te dicen que su principal preocupación es que puedan tener veto parcial, o sea, darle más poder al intendente. Yo creo que los vecinos no tienen como preocupación que el intendente sea un superpoderoso, sino que tengan resoluciones en su día a día y que el Estado municipal funcione para resolver los problemas. Hoy si hablamos con los vecinos, muchos te dicen: no creo en los políticos, no me interesa la política. Muchas veces vemos los stands en la plazoleta 4 Siglos, por ejemplo, que siempre en todas las campañas electorales se ponen ahí los candidatos. Yo he estado ahí también. Y los vecinos dicen: no, de política nada. Y eso pasa porque la política siempre se miró el ombligo, se miró el pupo y se concentró en los discursos políticos. Y en vez de, bueno, a ver cómo saco un rédito político o un rédito discursivo con algo que al final del día al vecino no le soluciona nada. Los vecinos siguen teniendo el mismo problema. Hace poco estuvimos en Villa San Antonio con los vecinos y ninguno conoce al encargado del centro vecinal.
Sí conocen al comunero de Emiliano, obviamente, que recibe mucho dinero del municipio para hacer política y para poner los carteles, porque carteles de Rollón, carteles de Vitín y carteles de Creeper no faltaban. Eso sí, a 2 cuadras estaba el canal, donde estaban quemando cables para vender el cobre. Y ¿saben qué? La droga está al frente de los vecinos y al frente de esos cartelitos y nadie hace nada. Llegó el momento que desde el municipio empecemos a trabajar en conjunto con los vecinos. Y ahí creo que los centros vecinales tienen un rol muy importante porque los vecinos saben dónde está el problema y saben dónde están los criminales y saben dónde está la droga. Los vecinos también saben cuáles son los principales problemas del barrio. Saben dónde está el bache que nadie arregla, saben dónde está la plaza que nadie recompone y que nadie pone en valor. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y para eso también tenemos que garantizar por carta orgánica que los municipios garanticen que los centros vecinales estén libres de la punterocracia, porque si hoy en día estamos como estamos, porque los centros vecinales se han convertido en unidades básicas, señores. Y esa es la realidad. Y no necesitamos, como plantea la izquierda, más unidades básicas. Al contrario, necesitamos liberar a los centros vecinales de la política para que sean lo que tienen que ser, centros vecinales donde sean parte de la gestión municipal y podamos resolver los problemas del municipio como tiene que ser, con gestión de vecinos, no de punteros políticos que se acomodan elección tras elección. Muchas gracias. Me voy a hablar por ser petizo. Bueno, creo que nos pidieron que habláramos del capítulo 7. Voy a hablar del capítulo 7. Es aberrante. El que hizo este capítulo no conoce los barrios, no conoce el centro vecinal, no conoce la idiosincrasia de nuestra gente y pretende poner más obstáculos a los centros vecinales. El primer artículo que quiere meter otra personería cuando le cuesta una barbaridad a los centros vecinales lograr la personería jurídica, hacer memoria, banarse, pagar con guita de su bolsillo muchas veces lo que tienen que pagar. Tenemos la propuesta para eso, reemplazarlo. Reconocer a los centros vecinales con la simple personería jurídica. Quieren cambiar los requisitos por ordenanza. O sea que te quieren reglamentar el artículo 73, el 74, el 73 lo estamos reemplazando. Por medio de una ordenanza se establecerá para que en medio del municipio se brinde la ayuda administrativa contable a los centros vecinales. Dice otro, le quieren poner límites de inscripciones y quieren poner un empadronamiento. Por eso trata, ¿no? Eso trata el artículo. Y cuando recordamos que hay fundaciones con 3 personas, hay asociaciones con 3 personas, hay centros vecinales con un mínimo, pero se cumple y los muchachos trabajan. El artículo 74, el ámbito territorial, te quiere delimitar cuando en el estatuto del centro vecinal está ya delimitado. Porque cuando se crea un barrio, muchas veces hay un asentamiento a la vuelta y los compañeros son solidarios y lo toman y abrazan ese asentamiento para que diga, sí, este asentamiento va a pertenecer a nuestro barrio, para que tengan derecho también a todos los servicios. El reemplazo en el ámbito territorial. Bueno, el gobierno provincial dice el gobierno provincial, como sugerencia, como ordenanza, tiene que salir del consejo, nuestros concejales, tiene que haber un presidente del centro vecinal o referente vecinal en cada ministerio. Nadie sabe lo que pasa en los ministerios y una burocracia tremenda para atender. Necesitamos gente también en el municipio, centros vecinales que estén metidos en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Obra Pública. El gobierno hace la obra pública como se le canta la gana, donde más les conviene o conviene políticamente, y no donde realmente están las necesidades de la gente. Entonces, también necesitamos los centros vecinales en el Consejo Deliberante, para que revise también ahí la obra pública. Eso es lo que necesitamos. Es impresionante lo que han hecho acá con esto, las misiones, y quieren meter el consejo. El consejo quiere municipalizar y hacerse dueño de los centros vecinales. Eso no sirve, es aberrante. Y hablemos de una comuna en todo caso, donde los centros vecinales decidan quiénes van a interesar esa comuna por zona, dividido 21 zonas, y en el futuro tengamos 21 concejales de cada barrio, porque nadie conoce quién es el concejal, y hemos llegado a tener 7 concejales de San Lorenzo. Vamos, gracias. Vamos a pasar a la tercera ronda de preguntas del auditorio.
vamos a hacerlo de forma oral, no escrita como habíamos dicho al inicio. Puede ir dirigida a un candidato o candidata o en general. Tienen 1 minuto para formular una pregunta y 1 minuto y medio para responder los candidatos. Necesito un coordinador. Recordamos 1 minuto para formular la pregunta y 1 minuto y medio para la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Víctor Choque, alias El Logro, muchos me conocen, soy presidente del barrio La Paz. A lo referido que dijo Julio Molina, lo importante, lo interesante, quiero que todos los constituyentes que, si Dios la Virgen quiere, lleguen a la bancada, analicen estas propuestas, que lo que dijo Julio, yo también, porque estoy luchando junto con todos mis compañeros vecinalistas que fuimos al barrio 20 de febrero, al centro vecinal, a voltear la ordenanza que estaban queriendo realizar en el Consejo Deliberante, porque nos quieren hacer desaparecer a nosotros como centro vecinal, y aparte quieren poner impuestos hacia los vecinos. ¿Cuál es? Que el vecino ahora pague la mitad de la obra. ¿Cómo puede ser que el vecino tenga que pagar la mitad de un asfalto, la mitad de su bolsillo, para arreglar una vereda, cortar un árbol, que no lo cumplen? ¿Para qué están entonces los servicios municipales? Creo que eso tienen que pensar ustedes, que hay varios constituyentes que dijeron lo que tienen que decir. Entonces es importante lo que dijo Marcelo, la señorita de Felicidad, la otra, bueno, no quiero nombrar porque si no va a quedar mal, pero es lo importante que ustedes vean eso en la Carta Orgánica principal, porque quieren venir a poner consejos vecinales y nosotros desaparecer. Y eso no, creo que no, ustedes lo dijeron, nosotros estamos hacia los vecinos nos vienen a reclamar a nosotros las problemáticas, las necesidades. Yo fui presidente del barrio La Valle, ahí hay muchas problemáticas de muchas cosas. Ahora soy presidente del barrio La Paz. Creamos este barrio primero con un asentamiento y hoy somos un barrio con 925 familias. Y en todos los barrios tienen las mismas problemáticas, barrios semillas. Entonces quiero que ustedes defiendan eso en la Carta Orgánica, que se llame a asamblea, cuando si son elegidos, para que esto sea transparente, porque no quiero que vuelva el gobierno a querer avasallar hacia nosotros. Acá yo tengo una ordenanza. Por favor, vamos a pedirle que formule la pregunta, por favor, y respetemos los tiempos. A Julio Molina que me diga que, por favor, acá se quisieron crear comunas y la otra, la zona sureste, no figura. Figura norte, sur, este y oeste. Nosotros somos la zona sureste, la zona más fuerte, que quiero ver si eso para todos nos van a respetar a nosotros dentro de la Carta Orgánica también. Bueno, así como se divide políticamente, en cambio en una vaca se divide la carne, así divide la ciudad de Salta en zonas por partido, para ver cómo labura, quién labura más o menos. Los centros vecinales tienen que dividir la ciudad de Salta, que se va a llegar a servir hasta Vaquero, en 21 zonas para que sean 21 concejales de cada zona, elegidos por los centros vecinales. Además, eso que está diciendo vos, ya lo presentó un concejal. Quieren cobrarte el 50% de la obra, y cuando hablan de consejo, es para que el consejo le exija al vecino cobrarle. Entonces, que cobren, tenemos 497% de impuestos que han subido. Los sueldos, ¿cuánto han subido? Ya hablan de sueldo, de huelga, de no huelga, ¿cuánto han subido? No se compara el impuestazo municipal que te meten los concejales, que te meten una ordenanza de un proyecto de declaración del intendente, y todos los concejales en Siguana, como los negritos africanos que decían en las películas, sí, patrón, sí amo. Nosotros entonces queremos eso, pagarle la mano al intendente con los impuestazos, decirle que no estamos de acuerdo, hay que ponerle un tope, no te pueden subir así los impuestos. Encima, quieren hacer como San Lorenzo. Ya hay una ordenanza, reitero ahí, que te dice que el vecino tiene que pagar el 50% de la obra. Y ahí en la ordenanza dicen que no tenés que estar a disposición, el que vaya al intendente para cobrar. No queremos eso, demasiado impuesto para que se cobren una obra. ¿Qué hace con la vida del pueblo? Vamos a pedir a las candidatas y a los candidatos, por favor, mantengamos las emociones. Es un espacio de debate.
Vamos con la próxima pregunta. Quería acotar a lo que acaba de contestar el preguntado, porque también ha sido funcionado por quien ha hecho la consulta. Perfecto. No por mucho que tal, tenemos razón. He escuchado tranquilamente y no he querido entrar en ninguna ironía, pero compañero, usted hace un rato ha hecho una exposición y una lectura de lo que es la Carta Orgánica vigente, cuyos autores han muerto en algunos casos hace 20 años. La comisión de centros vecinales estaba integrada por un compañero nuestro que se llamaba José Astorga, quien en un gran acto de participación seguramente han colaborado en el armado de todo esto. Me queda la sensación que la pregunta recurrente está dando vuelta de cuál es el rol que van a cumplir los centros vecinales. Yo me refería hace un rato al artículo 7, que de ahí vamos a empezar a desplegar. Una vez que definamos cuál es el Estado que queremos, nos va a ser mucho más fácil pensar en cómo va a ser. Pensar en la participación del vecino, esa participación que nos reclama. Pasamos a la próxima pregunta. Hola. En primer lugar, buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Alfredo Vigarra, delegado del Centro Vecinal Santana Sur y miembro de la Federación del Centro Vecinal. Justamente nos hemos presentado acá para escuchar las propuestas de los candidatos. No queremos un debate entre ustedes, queremos respuestas y queremos que nos acompañen cuando asuman, porque siempre se escucha crítica de ustedes mismos cuando dicen la mayoría hace lo que quiere, la mayoría, y a nosotros no nos dan la oportunidad. Sí la tuvieron la oportunidad, fueron mayoría en el Consejo Deliberante. Nosotros, los vecinos, fuimos para que ustedes, la mayoría, la acompañen y se haga respetar la Carta Orgánica. Hicieron oídos sordos. Entonces, hoy no nos vengan a decir que no tienen posibilidad. Segundo, tiempo cumplido. El artículo 72, bueno, si nos dejan hablar un poquito, ustedes tuvieron un segundo ahí para hablar. Hemos sido claros con la... En segundo lugar, el artículo 72. Por favor, formule la pregunta. Tiene un minuto para formular la pregunta. Ya está dentro de la Carta Orgánica. Lo único que tiene que hacer es hacer cumplir, nada más. Eso. Y nosotros ya tenemos una ley, ¿para qué hacer otra? Tiempo cumplido. Bueno, pues entonces, bueno, gracias. Vamos a reiterar nuevamente, es un minuto para formular la pregunta que sea concisa y va dirigida a algunos de los candidatos o candidatas. Ellos tendrán 1 minuto y medio para responder. Perdón, pero mi pregunta fue en general, ¿no? Para todos los concejales. Para todos. Yo puedo contestar muy breve, por ahí como menos de 1 minuto y medio y alguno puede continuar. Nosotros entendemos que los centros vecinales son una herramienta fundamental en la participación ciudadana. Vamos a defender siempre mayor y mejor calidad democrática. Para eso siempre hay que aumentar y no disminuir la participación. En ese sentido es donde nosotros hablamos de ampliación de derechos. Y cuando hablamos de ampliación de derechos hablamos de la participación de las minorías, de la participación de las diversidades, de la participación de las discapacidades, de las participaciones de género. La paridad de género no siempre está representada en los centros vecinales ni se piensa en ese sentido. Nosotros hemos visto en distintos barrios, no tiene sentido que nombremos a ninguno, perdón, y cierro con esto, que hay muchos vecinos que se quejan de la falta de acceso que tienen también a los centros vecinales. Creo que entre todos, Carta Orgánica, municipios y centros vecinales, podemos mejorar esta situación que haga crecer la democracia y la gestión de los centros vecinales. Yo simplemente voy a ocupar 30 segundos para... Recordarles, por favor, que es 1 minuto para formular la pregunta que sea concreta y 1 minuto y medio para la respuesta. No, como fue una pregunta general, para que todos podamos participar en la respuesta. Simplemente recordar cuál es nuestra propuesta con respecto a los centros vecinales. Que la Carta Municipal establezca que son personas de existencia necesaria en la vida democrática vecinal municipal, que eso esté establecido. Y también corregir el error de la Carta Municipal del 88, que es establecer la participación de los centros vecinales
dentro del ámbito de los órganos de decisión, como es el Ejecutivo Municipal o el Consejo Deliberante, no sea una invitación del Intendente o del Consejo, sino que sea una obligación que participe en cada cuestión en donde se debaten cuestiones que afectan a los intereses del barrio, tengan la obligación de escuchar a los centros vecinales en las comisiones del Consejo Deliberante, en el ámbito municipal, y que esa palabra del centro vecinal sea respetada y tenida en cuenta debidamente. Eso, los grandes postulados que tenemos para la Carta Municipal. Bueno, yo también voy a sumarme a aclarar la posición que tenemos nosotros respecto a los centros vecinales del PRO. Nosotros creemos, como recién decía el representante del barrio Santana, que sí, francamente hay una ley, está todo claro en la Carta Orgánica, pero no se cumple, y no se cumple por un lado tanto porque no hay voluntad política, porque como recién lo decía el representante de la Libertad Avanza, no hay una voluntad política del intendente, tiene que ser algo que esté garantizado legalmente, que esté obligado el intendente a constituir el consejo vecinal, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar institucionalmente que sean limpios y sanos los centros vecinales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Corriendo a los punteros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Garantizando por Carta Orgánica principios de transparencia, principios como la ficha limpia, principios como la renovación de autoridades, entre otras cuestiones. Gracias. Pasamos a la próxima pregunta, por favor. Bueno. Sí, candidato. No, miren, lo que están planteando los compañeros, que es una necesidad indiscutiblemente, seguramente cada barrio va a tener su problemática esencial. Acá, por ejemplo, se ha hecho eje en la cuestión narco, en la cuestión de lo que es la situación que padece en el conjunto de la juventud en los distintos barrios. Yo les quiero decir que acá, de Milei para abajo, están todos prendidos en la misma. Acá no podemos interpretar que un elemento político, un convencional, que está con un vaso comunicante con Milei o con Macri o con el mismo Sainz, que es el responsable del crimen que ha tenido a narcopolicías, o sea, policías que han dado positivo en cocaína, van a hacer que les puedan solucionar los problemas que padece el conjunto de los barrios. Todos esos recursos los vamos a arrancar y los necesitamos justamente sobre la base de una movilización. Miren si no es importante esto, si no se realiza eso, si no nos movilizamos el conjunto de los vecinos del conjunto de los barrios por nuestros derechos, por nuestras reivindicaciones, no existe margen, por más que la pinten como quieran, de que tal o cual va a venir a arrancarle a tal o cual esos recursos, esas reivindicaciones. Eso es falso, compañeros. Entonces tenemos que ir a desarrollar esta fuerza, y en especial mi rol, el que vamos a jugar en política obrera, es quebrar toda esta carta de resonancia. Esto es lo último, que canta el mismo coro al unísono de Sainz. Hola. Bueno, primero que nada le quiero decir a los representantes de centros vecinales aquí que en estas elecciones no va a haber ganadores ni perdedores. Van a entrar muchos convencionales, pero va a depender de cómo ustedes voten, de cómo hablen con el vecino. Acá coincidimos en muchas propuestas. Yo soy liberal, pero escuchar a los partidos de izquierda coincidimos en muchas propuestas, porque queremos lo mismo, estamos buscando el bienestar, ¿sí? La problemática aquí está en cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Porque yo escucho por ahí, sí, pedimos presupuesto. Pedir más presupuesto es más impuesto, y después nos quejamos cuando aumenta el impuesto en la boleta de la luz, ¿sí? Entonces, yo le propongo exactamente lo mismo, darle más poder, más autonomía, pero de la forma liberal, achicando, ¿sí?, el Estado, minimizando impuestos, ¿sí? Y le propongo también lo siguiente, algo muy descabellado me dijeron por ahí, que es minimizar, bueno. Sí. Bueno, cortito, nosotros del Partido Obrero, con bancada o sin bancada, nuestro método es la organización asamblearia, es decir, el señor pedía apoyo. Nosotros siempre estamos a disposición para organizar a los vecinos, a los estudiantes, a los usuarios, a cualquier trabajador. Y sí tiene que ver la mayoría, porque las ordenanzas son aprobadas por cantidad de manos levantadas. Si ustedes votan a una sola fuerza política, es lógico que esa fuerza política va a tener la mayoría y va a aprobar las leyes y ordenanzas que quieran. Por eso nosotros sabemos, como somos un partido pequeño, que no tenemos aparato para llegar a hacer conocer todas nuestras propuestas,
ponemos el acento en la organización, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio y en los barrios. Todo aquel que quiera organizarse no hace más que llamarnos y nosotros contribuimos a la organización de cualquier trabajador. Gracias. Espere, yo voy a contestar la pregunta. Yo no me había contestado. Si me deja. ¿Está todo bien? Un minuto. Primero, sería un acto de ingenuidad, de ignorancia, decir que los centros vecinales dependen de lo que va a pasar en la constituyente esta. De hecho, existen por ley y nosotros estamos dispuestos y vamos a hacer lo que corresponde, respetar esa organización como una organización madre de la comunidad. Eso fue el primer punto. El segundo punto, nosotros entendemos que a los centros vecinales hay que acercarle herramientas, y la herramienta que nosotros hemos planteado y propuesto dentro de los 4 puntos elementales para la discusión de la Carta Orgánica Municipal tiene que ver con esto, la audiencia pública vinculante. Esto, señores, es una herramienta para discutir los impuestos, es una herramienta para discutir absolutamente todo lo que pase dentro del municipio. Se quita la facultad de a 21 personas para empezar a discutir las cosas de otro lado. Entonces, quédense tranquilos. Y con respecto a esa organización que figura en la Carta Orgánica Vieja, que tiene que ver con consejos vecinales, bueno, si hay que discutirlo, lo discutimos, pero lo más probable es que si no existe mayor consenso, la podamos eliminar. Gracias. Quedaba pendiente dentro de las propuestas que le había planteado, es la formación de una escuela de participación ciudadana en la cual de manera gratuita todos los miembros del centro vecinal y todos los vecinos se puedan formar para adquirir herramientas, ¿no? Es a través de la educación, inclusive lo podemos hacer por Zoom, a través de lo que son medios gratuitos, ¿no? Así que bueno, eso me quedó pendiente, el tema de la escuela de participación ciudadana. Bien, pasamos a la próxima pregunta. Bueno, mi nombre es Daniel. Por favor, tiene un minuto que sea concreto. Mi nombre es Daniel Juárez, soy el presidente de Hernando de Lerma y bueno, yo pido la autonomía institucional, la parte política, administrativa y financiera de los centros vecinales. Esto es un derecho que tenemos en la Carta Orgánica anterior y queremos que la sigamos teniendo, que la respeten y que la hagan funcionar. Porque nosotros no hemos tenido oportunidad de tanta lucha que tuvieron los presidentes y la federación incluidos, que la podamos hacer funcionar. También el municipio tiene responsabilidad como promover el desarrollo de los barrios en todo, no en algunos. Y hay barrios que muchos años no tuvieron una obra. Entonces, es también de los centros vecinales darle esa posibilidad al vecino de superar y tener una placita o mejores cosas que el municipio puede tener. En esta cuestión, relativo a los artículos que dice la Carta Orgánica anterior, no se respetaron en el barrio mío. Por ejemplo, el tema de la prostitución en la vía pública y la llamada contravención. No existe la contravención, es sí o no, porque si no, se puede seguir agrandando ese tema. Por favor, formule la pregunta. Quiero que empoderen a los centros vecinales, que haya un compromiso, como decía Julio Molina o Marcelo Segura, que realmente le den poder a los centros vecinales para poder hacer el desarrollo, que haya un compromiso, que sea una asamblea soberana la que pueda desarrollar las ideas que ustedes están proponiendo. Señor presidente. Si me permite, y con todo respeto a la coordinación que me quería dirigir, digamos, la consigna es clara, digamos, es una pregunta dirigida a uno de los convencionales. Por favor, puede ser a uno de los convencionales, claro, o puede ser una pregunta abierta para lo que decía, pero por eso les pido que sea concreta la pregunta. Tratemos de no hacer mucha introducción, sino la pregunta concreta. Bueno, es claro que para tener democracia participativa tenemos que tener los centros vecinales que saben dónde está la necesidad de la obra.
El tema de empoderar a los centros vecinales, por eso digo que tiene que nombrarse en los distintos ministerios, porque tenemos problemas de salud, de educación, la escuela hecha percha, hecha pelota. ¿Quién más que el centro vecinal sabe? Donde falta desmalezado, donde falta seguridad, donde hay droga. Que cada ministerio tiene que haber un centro vecinal para que le diga al funcionario: che, está pasando esto en mi barrio, ¿qué hacemos? Y formalizar el pedido como corresponde con la zona, para trabajar todo mancomunado por zona, para eliminar los problemas de la droga es jodidísimo, pero sí la falta de seguridad, el tema de alumbrado, limpieza, los servicios públicos, el transporte, que tanto los jode a los laburantes. Empoderar es meter también cada dirigente en el consejo, para que esté en las comisiones de obra pública, para meter en la municipalidad, para que sepa lo que están haciendo. Gracias. Perdón, me pongo vehemente porque me da bronca lo que pasa. Candidato, con todo el respeto, cuando suena la campana, disculpen, cuando suena la campana, quiere decir que se corta. Ahora, si no tenemos poder de síntesis, va a ser muy difícil, ¿ok? Es lo que solicitamos tanto a los que formulan las preguntas, que sean concretas, sintéticas, igual la respuesta de los candidatos. También quisiera pedirle a la coordinación que por favor moderemos un poco el tema del tenor, porque estamos en el debate, en una unidad básica donde podemos dar un discurso a los gritos y enseñar a la gente. Por favor. Sí, por favor, como mencioné anteriormente, manejemos las emociones, estamos en un debate, estamos abiertos al diálogo y a la participación ciudadana. Quiero hacer una aclaración desde la organización. Cuando la pregunta no está formulada especialmente a un candidato, entra como pregunta general para todos los candidatos. El orden está dictado, quiere decir que si la pregunta que hacen no tiene un candidato específico, empieza desde el 1 hasta el último. Si la pregunta, yo por eso le pido a los que hagan la pregunta que formulen, pueden hacer una introducción, formular y a quién. Y pueden decidir si va dirigido estrictamente a un candidato o va dirigido a todos los candidatos para que sea más organizada el auditorio y toda la organización. ¿Se entiende? Bien, si no, lo que nosotros queremos lograr es que haya igualdad en la respuesta de los candidatos. Por eso nosotros tenemos el tiempo. 1 minuto para los que hacen la pregunta y 1 minuto y medio para los que responden. Proseguimos con la siguiente pregunta. Hola, Abel Moya, presidente del Centro Vecinal de Barrio San Remo. La pregunta concreta es a los candidatos respecto al presupuesto participativo, ¿de qué forma piensan implementarlo en la nueva Carta Orgánica Municipal y si van a tener los centros vecinales participación en ello? Es una pregunta general, así que vamos a empezar con el candidato Segura y vamos a respetar el orden. Bueno, usted concejal, ha sido mandato cumplido y seguramente se dará cuenta de que evidentemente hay muchas ordenanzas que caen en saco roto por esto de que no tienen la suficiente fuerza o no hay una voluntad política de parte de quienes son los actores del Ejecutivo, en este caso, que tiene que llevar adelante este tipo de cuestiones. Esta ordenanza la había presentado en primer momento, si mal no recuerdo, quien fuera concejal, el contador Pantoja, que después fue funcionario de la Universidad Nacional de Salta. Pero contestando básicamente su pregunta, yo acabo de mandarle a usted y a los centros vecinales la herramienta. Creo que la herramienta básica va a estar en que nosotros podamos participar en audiencias públicas vinculantes. ¿Qué es lo que va a garantizar la audiencia pública vinculante cuando tratemos cuestiones presupuestarias? Va a permitir de que esa participación masiva del centro vecinal pueda de alguna manera descuartizar el presupuesto y generar prioridades. ¿Y qué es lo que cambia la provincia? Esto no es como cuando el Uluncha nos llama a discutir la luz y que nos dice, los escucho, todo lo más y hago lo que quiero. No, esto es vinculante y va a tener que tener una participación activa y no tan solo, se va a tener que cumplir. Y de eso depende de ustedes, son los vecinos y los centros vecinales, obviamente.
El tema del presupuesto participativo lo habíamos denunciado desde nuestra fuerza política porque era solo un maquillaje, era un modo de devolver en demagogia los problemas que tenían los vecinos, porque tenemos todo tipo de problemas en el municipio. Entonces lo adornaron con el tranquilizante que vas a participar con el presupuesto, pero no es vinculante. No hay nada en la Constitución que sea vinculante con lo que los vecinos pidamos. Nosotros somos candidatos a convencionales constituyentes, no somos candidatos a concejales. Los concejales discutirán cómo se distribuiría lo que está escrito hoy, pero nosotros, por ejemplo, desde nuestra fuerza política, decimos que para que consigamos todo eso para la minoría, la transparencia, la seguridad, la participación de la ciudadanía, sí o sí tenemos que organizarnos desde nuestros barrios, y lo que nos una, nos nuclee, va a ser las problemáticas que tengamos, que las discutamos en asamblea y que vamos a ir a fondo ante el gobierno para conquistarlas, si no, no vamos a conquistar nada. Gracias. Bien, nosotros proponíamos desde el MST, ¿no?, la movilización permanente, la asamblea permanente de los vecinos, que lleven a discutir las problemáticas reales. En ese sentido también la creación de un centro de control presupuestario y bajo el control de todos los trabajadores, de todos los vecinos, eso puede llegar a ser una herramienta fundamental en las cuestiones que tienen que ver a lo organizativo vecinal. Hola. Yo del Partido Liberal le vengo a proponer en esta instancia muy importante, porque justamente estamos hablando de la Carta Orgánica. Los centros vecinales, estoy de acuerdo que necesitan, digamos, presencia, ¿sí? Pero ustedes necesitan autonomía, necesitan libertad, y hoy es el momento con la Carta Orgánica de dárselo. Si ustedes siguen pidiendo presupuesto, pasan a ser un esclavo del intendente, ¿sí? Si ustedes piden cargos o formar parte del ministerio, están aumentando, por favor me escuchen, están aumentando la planta del Estado. Eso equivale a más impuestos. Hay otra forma de gestionar, hay otra forma diferente de hacer las cosas que aumentando impuestos y agrandando el Estado, ¿sí? Y podemos enaltecer a los centros vecinales. Tiene una tarea fundamental el centro vecinal. No se olviden muchos centros vecinales, yo lo he visto en personalidad jurídica, donde quedan totalmente acéfalos. Por favor. Estimado, vamos a seguir con la ronda. Estimado, por favor. Por favor, le pido por favor, este es un debate, por favor. Manejémonos, por favor, con respeto y orden. Vamos a continuar con la candidata. Quería contarles acá a los compañeros que están muy enojados y con razón. Estoy en absoluto desacuerdo de lo que se dijo recién. Presupuesto participativo no es un maquillaje, no es demagogia, es una herramienta real que permite la participación de la ciudadanía. Y es importante que exista ese presupuesto y es importante que se nombre en esta modificación de la Carta. Debe estar mencionado porque, como dijimos, lo que no se menciona no existe. Presupuesto participativo tiene que estar en la Carta Orgánica Municipal. Nosotros lo hemos implementado en el año 2015. La forma de implementación la podemos discutir. Hay muchas maneras de llevar adelante el método, digamos, para llevar adelante lo que es presupuesto participativo. Pero se hizo y funciona. Se hizo con foros vecinales, donde participaban 50 ciudadanos como mínimo para que la asamblea sea válida, donde participaron los centros vecinales, donde participaron las escuelas, donde participaron los centros de salud, y se hicieron las obras que los vecinos votaron y decidieron democráticamente. Respondiendo a la pregunta que puntual, digamos, desde la Libertad Avanza, entendemos que el presupuesto participativo es una herramienta importantísima de participación, que existe en nuestra legislación del año 2002, una ordenanza que estuvo vigente durante casi 25 años y que nunca fue cumplida, que fue reemplazada recientemente por otra ordenanza que todavía no está vigente.
jamás se dio partida presupuestaria para llevar adelante la ejecución del presupuesto participativo. Seguramente las explicaciones las tendrán que dar las fuerzas políticas que nos han gobernado en los últimos 25 años en el municipio. Nosotros creemos y vamos a bregar para que el presupuesto participativo tenga la jerarquía de estar en la Carta Municipal, que no es una carta orgánica, es una carta municipal en donde, además de los órganos de poder, están también los derechos y las garantías. Las dos ordenanzas, una que se derogó y otra que está vigente, no se mencionan los centros vecinales, se mencionan a las fundaciones, las asociaciones civiles y demás. Nosotros entendemos que tiene que estar toda la sociedad participando en el presupuesto, y también los centros vecinales de manera obligada. Bueno, en respuesta a la pregunta de Abel, ¿cómo participarían los centros vecinales en esto del presupuesto participativo? Obviamente estamos a favor del presupuesto participativo, después vamos a ver el porcentaje, si un 5% o un 0,01%, porque si nos dan un 0,01 no tiene sentido, o sea, tiene que ser un porcentaje que sea, así que vamos a ir a pelear por el porcentaje, por el mayor porcentaje posible, nos vamos a agarrar las mechas todo ahí. Difusión, así que Abel que tiene ahí su megáfono que anda por todo el barrio, el primer rol a ver es que tenés que salir a difundir lo del presupuesto participativo y contarle a los vecinos de qué se trata. Segundo, presentación de proyectos. Lo puede presentar Abel desde su centro vecinal, que es San Remo. Le mandamos un saludo a todos los vecinos de San Remo. O cualquier vecino. No necesariamente tiene que pasar por la bendición del presidente del centro vecinal, porque cualquier vecino puede tener una idea mega genial, la lleva directamente como presupuesto participativo y también se tiene que... Es como... Bueno, y después les mando por escrito. Gracias. Bueno, antes que nada dirigirme no únicamente, digamos, a los compañeros de los centros vecinales, sino a la masa de los vecinos que viven en cada uno de los barrios que en este caso, bueno, ellos estarían representando. Miren, desde mi punto de vista acá hay que revertir el orden de prioridades, se está partiendo de la miseria preexistente y muy por el contrario, si nosotros de verdad estamos jugados a defender una cantidad de recursos, un presupuesto que sea el necesario para toda la obra pública, por ejemplo, que necesita una barriada, acá hay que ir por impuestos al capital que está instalado en el municipio. No hay otra, porque si mientras tanto hay un recorte brutal en todas las áreas, ¿con qué se financia toda la discusión si no es una tomada de pelo? ¿Se entiende? Entonces, desde nuestro punto de vista, acá tenemos que ir y avanzar en un impuesto a todo el conjunto y el puñado de ricachones que acá está, que son los especuladores inmobiliarios, los pulpos del turismo, el gran comercio, etcétera, para poder arrancar todo eso. Hace poco... Desde ya quiero arrancar diciendo que lo que menos necesita el municipio es suba de impuestos y mucho menos nuevos impuestos. Por eso una de nuestras propuestas va a ser justamente que el municipio tenga tope en tema impositivo. Respecto a los centros vecinales, a lo que nos hablaban del presupuesto participativo, es una ordenanza que está vigente, como recién decía Gonzalo Guzmán, y que justamente no se cumple, y cuando se cumplió, recién nombrado, en 2015, se cumplió con severas irregularidades que todavía están siendo investigadas y que algunas fueron denunciadas. En ese sentido, nosotros creemos que hay que pelear para que haya un presupuesto participativo que esté garantizado por carta municipal, pero que así también, recién escuchaba a otra candidata que hablaba de que hay que crear un organismo de control, ya existe, se llama Tribunal de Cuentas, y deberíamos darle rol al Tribunal de Cuentas para que pueda justamente auditar cuando existe este presupuesto participativo, en que se gaste y llegue realmente a los vecinos. Yo creo que todos los que están acá presentes son vecinos y ciudadanos que realmente quieren que su barrio prospere, pero tenemos que garantizar que los punteros en algunos barrios no se aprovechen de los presupuestos participativos para llevársela a su casa. Así que vamos a garantizar transparencia y seguridad y por sobre todo limpieza en ese presupuesto a nivel carta orgánica. Gracias, comparto totalmente con lo que dice acá la señorita, y esa venencia que tiene ella es la que tiene en el fondo los centros vecinales. Para el joven, por ahí no conoce, sí se discuten en las unidades básicas, sí se discute en el centro vecinal, porque todos quieren imponer su postura. Y si lo hago, yo lo hago con vehemencia, porque necesito que se cambien las cosas a favor de la gente, no de los funcionarios. Ahí salió un convencional del gobierno diciendo el 2% para obra pública. Escuchame, la zona sudeste tiene más de 150 millones, ¿cuánto tributa para hacerle obra al cholo que salta, a la gente que tiene guita? ¿A los nenes de mamá? No. El presupuesto participativo, como dice la compañera, tiene que ser equitativo. Y también para los centros no significa que se entreguen y se vendan
al gobierno de los centros vecinales. Sé lo que sufre un centro vecinal, sé lo que cuesta mantener los centros vecinales. Gracias, compañero. Estimados, por razones de agenda tenemos que entregar en breve la institución, así que vamos a formular 2 preguntas, pueden ser abiertas o específicas para algún candidato, y vamos a cerrar el debate. Una sola consultita antes de que intervenga el compañero. Yo quiero saber si es que va a haber derecho a réplica en la medida en la que se refieren al planteo de uno. Ahora no, porque ya estamos con los tiempos acotados. Hola. Bueno, hola, buen día. Mi nombre es Romano Oviedo, yo soy parte y presidente del Centro Vecinal el 20 de junio. Es grato encontrarme en este lugar, creo que hay que festejar esta participación novedosa, incentivamos a que sea más. La pregunta se divide, porque ya tocamos el tema participativo. Yo quería preguntar si lo que no se habla en esta reforma parece que no va a existir. Voy por la primera. Barrios, es para todos y todas. Barrios populares, ¿cuál es la propuesta? La cuestión del medio ambiente específico, si necesitamos una mesa de los ríos, de los canales y de las cuencas hídricas de la capital, si la necesitamos crear o por lo visto seguimos con las inundaciones. La otra es más específica en el Tribunal de Faltas, si están de acuerdo con que sea inamovible y vitalicio. Me preocupa esa situación y ahí concluyo. La otra, y bueno, ya creo que ahí reunimos, ¿verdad? Bueno, eso es creo una de las partes para poder preguntarles y que está bueno esto. Sigan chicos. Está abierto, así que empezamos. Vamos a comenzar, vamos a responder atrás para adelante. Obviamente nosotros estamos en contra. Por favor, vamos a pedir al auditorio que haga silencio. Silent, please. Seamos respetuosos del que está exponiendo, por favor. Obviamente, tanto la figura del defensor del pueblo como la figura de los vocales del Tribunal de Falta, como los jueces de falta, lo que deberíamos tener es un mecanismo transparente que permita, aparte de calidad, eficiencia y que garantice de alguna manera una participación ciudadana mucho más importante. Porque si no pasa esto, que son los controladores, los que deben ser controlados, designan los controladores. De hecho, nosotros hemos hecho un paso más adelante en este sentido y dentro del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, ya que no se va a poder tocar el mecanismo de selección, hemos pensado en la figura de lo que es la sindicatura, que se trata de una organización interna, de control interno casualmente. Y trabajamos con eso, con la gente de la Universidad Nacional de Salta, ¿no? Y bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, o sea, eso queda claro, nosotros estamos totalmente de desacuerdo. Y por eso es que decimos que esto hubiese sido una buena oportunidad para poder modificar este tipo de cuestiones. Pero bueno, hay un Estado municipal y un Estado provincial cerrado en este sentido, y así estamos. Bueno, le debo la otra parte de la pregunta que se la pasa. Por favor. Bueno, desarrollando la misma línea, nosotros denunciamos la reforma de la Constitución porque cada vez alejaba más la participación de los ciudadanos con el voto, que es lo único que el régimen espera, ¿verdad? Entonces nosotros somos partidarios de que todos los cargos sean elegidos, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, que sean elegidos por el pueblo y que sean revocables, que no esperemos ni 2 años, ni 4 años, ni nada. Si no responde para lo que fue elegido, hay que revocarlo inmediatamente con una reunión de vecinos. Por eso nosotros hablamos tanto de la autonomía política, porque los centros vecinales terminan haciendo campaña para todos los intendentes que nos gobernaron, y ahí está el problema. Con el presupuesto cero de Milei y vecinos, cero de Milei, acá está claro que divide agua. Hay quienes dicen, presentemos nota, hagamos la Constitución mejor para que nos repartan
el dinero y damos lo que decimos, nos organicemos, luchemos para arrancarle, porque fuera de eso no vamos a conseguir nada. Hay presupuesto cero, compañero, eso le han aprobado y hace 2 años que están sin presupuesto. Eso es lo que yo quiero que tomen conciencia y nos organicemos como vecinos independientes y que los cargos sean revocables. Muchas gracias. Bien. Partiendo desde la base, ¿no?, que venimos proponiendo desde el MST, el empoderamiento y la participación ciudadana, es que consideramos que si somos los vecinos, las vecinas quienes podemos tomar las decisiones y abordar las cuestiones presupuestarias del Tribunal de Falta, del Tribunal de Cuentas y todas las cuestiones vinculadas en este sentido, es que no podemos dejar de tener en foco también algo que está previsto, ¿no?, en esta modificación de la Carta Orgánica, de la manera en la que va a sesionar también el Consejo Deliberante, que puede ser de manera presencial o de manera virtual. Entonces, al hacerlo de manera virtual también nos está quitando esta herramienta de poder participar. Eso yo creo que es muy importante tener en cuenta, porque si no caen en bolsa rota toda la discusión que llevamos adelante y queda solamente de manera declamativa. Hola, te pediría si puedes repetir la pregunta porque... Por favor, prosiga, candidato. Bueno, mira, yo te voy a ser claro y felicito a los representantes de centros vecinales que están acá, pero también seamos conscientes que no son todos, seamos conscientes que hay barrios donde los centros vecinales no están funcionando y en esos mismos barrios hay ciudadanos, vecinos que tienen ganas de hacer cosas y no ven la posibilidad justamente por el tipo de estructura que se manifiesta ahí o la política metida en el medio. Hoy tenemos la posibilidad de abrir eso, ¿sí?, darle mucha más vida a los centros vecinales y darle mucho más poder al ciudadano. Todo esto con la Carta Orgánica. Bien, no perdamos ese punto de vista, compañeros. Gracias. Yo quería pasarle la posibilidad de responder en relación al Tribunal de Faltas. Acá el compañero hizo como varias preguntas, es difícil. A mi compañera de lista, la doctora María Eugenia Yaique, no sé si existe esa posibilidad de que ella conteste esta pregunta en lugar mío. No se puede porque usted está debatiendo. No se puede, bien. En este sentido nosotros es que alimentamos, impulsamos la participación, no siempre es posible. Creo que ustedes ya saben, si nosotras tenemos la posibilidad de entrar como convencionales, seguramente no voy a entrar yo sola, ojalá logremos entrar en equipo, somos 4, 5, a veces 6, de acuerdo a los votos que nos dé la ciudadanía. En ese sentido me parecía que estaba bueno el ejercicio de participación, no es posible. En los pocos segundos que quedan, lo único que quiero hacer es hablar, porque las preguntas fueron varias, voy a leer muy breve lo que dice en respecto al ambiente el Papa Francisco en su encíclica cuando habla de la casa común. Dice: el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. Derecho al futuro, compañeros y compañeras. Son varias preguntas, pero tienen todo como eje la cuestión del presupuesto y de qué se ocupa el presupuesto y la falta de control y transparencia. Con respecto al Tribunal de Cuentas, nosotros, como ya dije en otra participación, regamos porque tengamos un órgano de control independiente, donde los vocales sean designados a través de un criterio objetivo de selección, como son los concursos públicos, ¿verdad? El medio ambiente está suficientemente garantizado en la Constitución Nacional de la provincia y en la Carta Municipal. Lo que no está garantizado es que los fondos, el presupuesto, se aplique de manera correcta. 400 millones de pesos tiene el municipio para invertir en el medio ambiente. ¿Y por qué tenemos tantos microbasurales? ¿Por qué tenemos la problemática que tenemos en los distintos puntos de nuestra ciudad? Se gastan, lamentablemente no es una información que esté publicada, 3 millones de pesos por día en publicidad oficial. ¿Por qué no pensamos en gastar mejor y controlar mejor? Por eso transparencia y control es nuestra propuesta. Bueno, con respecto a los órganos, ¿no? Recordemos que, bueno, tenemos una división tripartita de
provincial, eso se da a nivel nacional, se da a nivel provincial y también se da a nivel municipal, ¿no? Por eso el Tribunal de Faltas es un órgano extra, o sea, otro órgano, ¿no es cierto?, independiente. Eso significa que los miembros que pertenecen, que son jueces, deben ser designados de manera independiente, autónoma, por concurso, para tener la mejor justicia, una justicia que sea de calidad. Tener hoy un órgano que por ahí viene uno que es intendente y pone todos sus amigos, que resulta que apenas acaba de recibirse y tiene 32 años y estaban esperando que dé los años para poder entrar sin antigüedad, sin experiencia, sin ningún concurso, obviamente que no es lo mejor. Muchas gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, con la cuestión de los barrios populares, yo lo que considero es que acá se debe establecer la obligatoriedad de la realización de la obra pública pertinente en el conjunto de las barriadas obreras y se debe garantizar y declarar de carácter universal el derecho al acceso a la vivienda, no hay otro, sobre la base de que, como ya dije recién, de impuestos progresivos a los sectores, digamos, más acaudalados, al empresariado, a los especuladores inmobiliarios que están acá en la provincia. ¿Por qué? Porque mientras tanto, todo el peso de la crisis cae sobre la espalda de los trabajadores, o no hay un feroz aumento del costo de los impuestos dictaminados por Durán. Entonces, ante ese marco, nosotros colocamos esto. Este es el antagonismo, no solo los impuestos en abstracto, son impuestos que descargan contra la espalda del obrero, versus impuestos que es lo que nosotros estamos colocando, que son los que tienen que pagar los que se enriquecen a costa de haber vuelto a la provincia un paraíso del trabajo en negro y del trabajo precario. Lo último, con relación a la cuestión del Tribunal de Faltas, mira, nosotros consideramos que acá se tiene que revertir el orden, o sea que, por ejemplo, como en los barrios, en los centros vecinales, etcétera, tienen que ser las bases las que elijan y a su vez revoquen a los delegados de selección. Bueno, recién cuando arrancaba mi discurso planteaba que justamente era una reforma insuficiente, porque justamente ¿dónde está la insuficiencia de la reforma? En que no se puede tocar por completo lo más importante, que es el control, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Faltas. Y en el caso de esto es muy importante destacar que leyes para protección del medio ambiente, leyes para el cuidado existen a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, o sea, las leyes ya están, necesitamos más leyes, necesitamos que se cumplan. Para que se cumplan necesitamos justamente organismos de control que estén empoderados para poder hacer su trabajo. Y acá está la viveza institucional del municipio que decidió que, eso no lo vamos a reformar tanto. Lo que vamos a hacer desde nuestro lugar es intentar, por todos los medios, incorporar mecanismos de control del ciudadano y que el ciudadano tenga derecho a acceder a la información pública y pueda estudiar el presupuesto. Hoy el presupuesto lo vemos a través de un periodista que te puede llegar a decir 75% de gasto político. Lo que necesitamos es que los ciudadanos puedan acceder al presupuesto y controlar en tiempo real si se gasta o no en su municipio y si se gasta o no en su barrio y que cada cosa, si hay un microbasural y está presupuestado, porque evidentemente la plata no está yendo donde tiene que ir. Román, excelente trabajo. Con vos logramos juntarnos ahí y hacer cosas para los barrios populares. 56 barrios, ¿no? Barrios populares. Hay una ley. El gobierno paralizó todos los fondos para que se mejoren los barrios. Hay una ordenanza que no se cumple. Con respecto a eso hay que pelearlo. Obra pública. Bueno, la obra pública, el presupuesto está en la propuesta que hacemos del artículo 72 al 78, está cómo queremos que se participe la obra pública con conocimiento de los presidentes de los centros vecinales. Y en cuanto al Tribunal de Falta, el Tribunal de Falta tiene que ir gente de la oposición, porque el oficialismo viene, pone a su gente, tiene el derecho a facultar, a nombrar y te tapan todo. Entonces tenemos que tener la minoría. Si ganamos nosotros, una minoría que sea para que nos controle. Gracias, y la propuesta de los centros vecinales tengo todo, se pueden quedar, ¿no? Tengo todas las propuestas ya hechas para... Gracias. Vamos con la última pregunta. Por razones de agenda tenemos que entregar la institución, así que por favor, volvemos a la próxima. Una más. Una nada más, señores. Razones de agenda tenemos que entregar la institución. Así que vamos a hacer la última pregunta. Por favor, formule la pregunta. Hola, buenas. Nada, mi principal pregunta es que, ya que cada uno de ustedes tiene ejes centrales, creo, en cada partido, me gustaría saber cuáles son las problemáticas que para cada uno es la más importante y cómo van a resolver cada problemática. Es una pregunta bien, así que vamos a finalizar el debate empezando
el candidato Segura. Hola. A medio larga su pregunta, compañera. Pero bueno, básicamente creo que los expositores acá, cada uno dentro del marco y las posibilidades de tiempo, ha de hecho una exposición de qué es lo que más o menos pensamos, ¿no? Particularmente nuestro espacio reivindica esto del rol del Estado, al cual he visto que ninguno de los sectores que por lo menos están sentados acá ha puesto en discusión cuál debe ser el rol del nuevo Estado a partir de la nueva Carta Orgánica Municipal. Y ese rol del Estado da vuelta en un Estado mucho más humanista, un Estado totalmente distinto, que afiance y que trabaje a favor de la justicia social, que incorpore elementos como la cultura, la salud, la educación, como herramientas fundamentales para poder construir una sociedad mucho más justa. Entonces, en ese sentido, señorita, si me permite, creo que básicamente las cuestiones están dadas, como dije al principio, en el artículo 7, si nosotros definimos el rol del Estado, que creo que es la primera discusión que va a dar la Carta Municipal. Si nosotros discutimos y definimos eso, lo demás es mucho más fácil. Bueno, nosotros proponemos, son muchos los problemas y muy poquito el tiempo, pero para tomar un eje, nosotros proponemos para resolver el tema de la vivienda, por ejemplo, que haya un banco de tierra público y privado reservado para la vivienda, que eso va a generar mano de obra con un salario igual al valor de la canasta familiar, que los impuestos sean pagados por las grandes empresas como el Banco Macro, no las pequeñitas, no las medianas, y de ahí sacar el fondo para tener un presupuesto y que lo maneje verdaderamente bajo control de los vecinos. Fuera de la intervención directa de la población, nosotros no creemos que se pueda avanzar. Por eso tenemos todos los problemas que tenemos. Agrotécnica Fueguina, nosotros le hemos denunciado penalmente. Hace 30 años que se lleva el presupuesto y los barrios no tienen recolección de basura, no recicla la basura como corresponde para cuidar el medio ambiente, y nosotros somos partidarios de que la municipalidad recupere todo y sea a partir de la administración y no le dé cabida a las tercerizadas que se llevan todo el presupuesto que pagamos del impuesto. Gracias. La pregunta que hizo la señorita acá era una pregunta más general que englobaba respecto a las problemáticas y cómo encaraba cada partido tener una propuesta, ¿no? Bueno, la problemática de la clase trabajadora es amplia. Padecemos vulneración de los derechos sociales como la educación, la salud, el medio ambiente. En ese sentido, para poder revertir esa situación, lo que nosotros proponemos es un fuerte impuesto a las grandes fortunas, a los grandes terratenientes. Por ejemplo, también que todos los funcionarios públicos, los diputados, senadores, cobren lo mismo que un docente, y que fueron proyectos que desde la izquierda lo presentamos muchas veces y jamás fue abordado. Entonces, son pautas que vienen a ser relevantes en mejorar la condición de la vida de todas las personas. Gracias. Hola, los problemas son muchos. Pedimos silencio, por favor, que están exponiendo los candidatos. Los problemas, silencio, por favor. Estimados, por favor, silencio, están exponiendo los candidatos. Seamos respetuosos. Los problemas son muchos. Yo voy a tratar de acotarlo a justamente esto que es la Carta Orgánica y los centros vecinales, y agradezco la invitación justamente, ¿sí? Los centros vecinales están formados, son reconocidos y son válidos todos los reclamos que hacen. Y yo voy a hablar de barrios, no de barrios populares o barrios de otra manera. Para mí son barrios y hay ciudadanos y son vecinos, ¿sí? No voy a discriminar. Tengo que tratar en la Carta Orgánica de reconocer todos, darle poder y autoridad al centro vecinal, pero también al ciudadano de a pie que no forma parte y tiene la posibilidad de llevar adelante un proyecto, de llevar adelante o levantar un centro vecinal que esté acéfalo, ¿sí? Todo eso es importante hoy en día en la Carta Orgánica. Yo le dije recién, aquí hay un grupo de centros vecinales, los felicito porque están comprometidos y están aquí, pero no son todos, hay muchos que todavía no se mueven y están ahí. Después de la campana tienen 10 segundos.
La pregunta es muy amplia, como ya se dijo, es difícil responderla tan sintéticamente. Nosotras entendemos desde el partido que felicidades de nuestro frente, que el Estado tiene que ser un Estado presente, que el Estado tiene que ser eficiente, tiene que ser transparente, como se dijo, y que la felicidad es el fin último de la política, que la política es la actividad humana orientada al bien común, que la política se hace desde el Estado nacional, desde el Estado provincial, desde el Estado municipal y también en los centros vecinales y también en las organizaciones barriales. Todos hacemos políticas y tenemos el mismo fin, que es defender el bienestar de la gente y llegar a la felicidad del pueblo. La felicidad, el derecho a la felicidad se puede discutir filosóficamente, se puede discutir en términos legales de derechos. Nosotros lo que pensamos es que principalmente la felicidad es una situación colectiva y que debemos pensarnos colectivamente para poder encontrar una sociedad más justa, más igualitaria y más soberana para todos, y que es responsabilidad de todos. Gracias. Bueno, la respuesta es muy interesante, es amplia, pero es muy interesante. Tenemos que tener presente que somos candidatos a convencionales y no a concejales. Somos candidatos a concejales y no a convencionales. Esa es la oportunidad. Sí. Exactamente, somos candidatos a convencionales y tenemos que pensar qué carta municipal queremos. Porque la respuesta que tenemos es qué Estado municipal queremos. Y partimos de la pregunta, ¿qué Estado municipal hoy tenemos? Tenemos un Estado municipal opaco, no transparente, que gobierna de espaldas a la gente, que no permite la participación ciudadana, a pesar de que las leyes que promueven la participación ciudadana existen, pero no se cumplen. Por eso queremos nosotros en la Carta Municipal establecer los grandes principios que tienen que gobernar el municipio. Primero, transparencia, el principio de máxima divulgación y control, que nos permita saber el tiempo real a dónde van nuestros recursos. Las normas que existen, las tenemos que exigir control, tenemos que exigir que las normas se cumplan. Gracias. Bueno, la verdad que la primera vez que me presento en un cargo directivo de la política, me parecía que la política era como algo feo, horrible, y entre lágrimas y sollozos un grupo de jubilados me dijo 3 frases: amayuya, amacuya, amasúa, no robar, no mentir, no ser corrupto, trabajar. Son esos 3 principios éticos, y con esos 3 principios éticos los levanté de bandera y me presenté. Y ese es el mensaje: no hay que ser corruptos en la política, no hay que mentir, no hay que hacer trampa y obviamente trabajar. Muchas gracias. Bien, para contestarle a la compañera, mirá, si podría reducir, digamos, tu pregunta que es general a un eje central, el eje central es que acá se está discutiendo la agenda de los trabajadores versus la agenda del conjunto de los capitalistas de la provincia o del municipio en particular. El problema es si se va a imponer justamente una mayor carga de impuestos, se va a imponer una mayor derrota e inserción del narcotráfico en los barrios por parte de los mismos constituyentes que nacen del riñón de las mismas fuerzas políticas que son las que la proveen a nivel nacional, o si se va a imponer por el contrario el interés obrero y popular. Y en ese punto, por eso nosotros vamos a ir a plantear la prohibición del trabajo en negro, un salario equivalente al costo de la canasta familiar, que se garantice la vivienda para el conjunto de las barriadas populares y que haya un impuesto a las grandes riquezas justamente para poder garantizar esto. La situación, por el contrario, es que acá, de conjunto, lo que están presentando es un encubrimiento de esa reforma reaccionaria y son todos, en última instancia, sostenedores del presidente Milei y de Sáenz, por más que se pinten de opositores. Bueno, la pregunta es: ¿cuál creen que es el principal problema de la ciudad de Salta? Y el que, por ende, de los vecinos, para mí es la inseguridad. Cada vez que hablas con los vecinos te dicen 40 minutos para que llegue la policía, las personas que se autoperciben permisionarios después de las 21 horas y se empiezan a cobrar el estacionamiento ilícitamente, los feriantes, por ejemplo, que le cobran el uso del espacio público ilegalmente. Entonces,
¿cómo vamos a resolver un problema que evidentemente la provincia no puede o no quiere resolver? Yo me pidieron con la segunda, no lo quiere resolver. Bueno, vamos a darle herramientas al municipio para que pueda hacerlo. Por eso mi propuesta en Carta Orgánica es, en el artículo 7, incorporar la función de participación en seguridad preventiva del municipio. Y además incorporar una fuerza de seguridad municipal como la que ya tienen otros municipios con Mar del Plata o Vicente López, que funcionan y permiten combatir el curro de los trapitos, el curro de los punteros y los delincuentes que vemos todos los días en los barrios como los chorros del barrio. Bien, me acerqué a preguntarle a la compañera cómo era la pregunta, entendí la pregunta. Dice, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer nosotros para ver los problemas del barrio desde el punto de vista como convencional? Lo tenemos resuelto, está en el artículo 72 a 78, dejado de lado y suplantado por otro artículo donde tiene realmente participación en los centros vecinales, y hablamos de salud, de seguridad, de educación, todo lo que hace falta en los barrios, porque es amplio la problemática y muchas veces los reclamos de los centros vecinales caen en saco roto. Entonces, formalizar ahí y hacer que nuestros concejales, que hay un concejal acá, los candidatos presentes pueden tomar la palabra conmigo y también hablar, y entonces nosotros, a través de esta reforma, con la compañera Adriana Fara, que la acompaña incansablemente, y los concejales que están ayudando para lograr dar cumplimiento a lo que dice la señorita. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a agradecerles a todos los centros vecinales presentes, a la prensa, al público en general. Avisamos que saliendo a mano derecha va a estar habilitada la sala de prensa para que puedan ser entrevistados, y vamos a cederle la palabra a uno de los integrantes del centro vecinal del barrio 20 de junio, a Gustavo Mamaní, para que haga el cierre de esta jornada. Hola, hola. Bueno, primero que nada a los anfitriones, al Instituto de Educación Superior, la Abuela de Plaza de Mayo, la verdad que nos solucionó mucho la logística, el tener un lugar, así que fue fundamental el trabajo de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, de los chicos de Economía Social también, otra de las carreras, el agradecimiento eterno, el agradecimiento a cada uno de los candidatos que respondió rapidísimamente. Fue esto, comenzó medio improvisado con la idea de hacer una reunión con algunos de los candidatos, y la verdad que esto, de que no había espacio de debate y espacio de exposición de la propuesta, dio como resultado que cada uno de ustedes respondió a la invitación y está hoy presente. Y bueno, los compañeros de los centros vecinales también, es todo un ejercicio democrático que no hace falta crear los ámbitos de participación para que estas cosas se den con naturalidad. A los compañeros de la prensa, que bueno, si bien son